A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy estamos con Victorino Martín García, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy tenemos un invitado de honor, Victorino Martín García, pero viene en su función de presidente de la Fundación Toro de Lidia. Hoy vamos a hablar sobre todo de la Fundación, de sus ganaderías hablaremos en otro momento, y es que hemos considerado que es muy importante hablar largo y tendido de la Fundación, de todo lo que hace, para que todos ustedes lo conozcan, porque en estos últimos meses se han tejido una maraña de rumores sobre la Fundación y que son absolutamente injustificados, y por lo tanto merece la pena hablar con quien más sabe de la Fundación para que todo el mundo tenga claro dentro de una hora todo lo que ha hecho la Fundación y lo importante que es para el futuro de la fiesta que exista la Fundación. Muchas gracias, Victorino, por recibirnos en tu casa. Gracias a vosotros. Bueno, pues en primer lugar me gustaría que hicieras una pequeña síntesis de la historia de la Fundación. ¿Cómo se gestó y cuál ha sido su evolución en estos años? Bueno, pues mira, la Fundación es un organismo que era necesario para el mundo del toro, porque en pleno siglo XXI no teníamos ningún organismo que nos representase frente a terceros, ni existía el foro en el que estuvieran comprendidos todos los estamentos profesionales y en el que pudieran discutir, en el que pudieran dialogar, en el que pudieran, en teoría, en definitiva, crear bases para trabajar por y para la tauromaquia, ni tampoco teníamos un organismo que nos representase frente a terceros, ¿no? Entonces, si había alguna persona, algún estamento estatal que quisiera colaborar con la tauromaquia, que quisiera apoyar a la tauromaquia, pues no tenía un estamento al que dirigirse. ¿Qué podía dirigirse? Al estamento de los empresarios, o sea, Noet, o podía dirigirse a cualquiera de las 5 asociaciones ganaderas que hay, que por supuesto la de más tradición, la de más peso siempre ha sido la Unión de Criadores de Toros de Lidia, o podía dirigirse a las asociaciones de banderilleros y picadores, a la Asociación de Banderilleros de Picadores, o la de Mozo de Espadas, o bien a la Asociación de Matadores. Pero no había un estamento en el que se reunieran todos los integrantes de la tauromaquia, y era necesario y había que hacerlo. Y fue la Unión de Criadores de Toros de Lidia la que en el año 2015 pues empezó a crear esta fundación que era necesaria como organismo que nos representase a todos, tanto interna como externamente. Entonces, hubo una serie de ganaderos, entre los que me incluyó, que pusimos un dinero para empezar a echar a andar, y luego ya posteriormente se unieron los matadores y los empresarios. El acuerdo era poner 50.000 euros cada estamento para echarlo a andar, y así se empezó. Hubo algún organismo que no acabó de poner toda su dotación, pero bueno, se echó a andar y así empezó. Empezó con el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que en aquellos entonces era Carlos Núñez. Fue el primer presidente que tuvo la Fundación y estuvo 2 años, y luego a mí en el año 2017 pues yo era patrono desde el primer momento. En un patronato, pues Carlos dijo que tenía un problema de salud, que necesitaba un sustituto, y yo, bueno, pues hicimos una primera ronda, no salió nadie. Yo, por supuesto, dije que tenía mucho trabajo, que era, imposible, pero al final me convencieron y acepté este cargo, que la verdad es que me ha quitado mucho tiempo y le he dedicado mucho tiempo, pero que estoy encantado, porque lo hago para defender lo que es mi mundo, lo hago para proteger lo que he mamado desde pequeño, y aunque me ha quitado mucho tiempo y me ha costado dinero, porque a mí no me pagan ni las dietas ni nada, es decir,
en la fundación, quitando la gente que está trabajando allí de continuo, como son la gente que está en la sede y nuestro director Borja Cardeluz. Los demás lo hacemos por amor al arte, ¿no? Hay incluso gente que no tiene profesionalmente nada que ver con el mundo del toro, como notarios, juristas, etcétera, etcétera, que están dentro de la fundación y se pagan hasta sus dietas, se pagan sus desplazamientos, se pagan todo. Vamos, que era absolutamente necesaria la fundación porque la fiesta estaba totalmente a la intemperie y estaba totalmente expuesta a los enemigos de la fiesta y no había forma de defenderla. Bueno, es que en aquellos momentos los ataques que recibía la fiesta eran brutales por las redes sociales. Coincidió con la muerte de Víctor Barrios y con la muerte del niño Adrián, y los ataques por redes y por los estamentos estatales o por organismos estatales eran ataques brutales. Había alcaldes que prohibían los toros en su pueblo porque les daba la gana, incumpliendo la Constitución, y nadie les decía nada. Había comunidades autónomas que se sacaban un reglamento, como fue la de Mallorca, que nada tenía que ver con un festejo taurino, y todo eso se puso pie en pared, ¿no? De todo eso se creó una comisión jurídica en la que hay juristas de en el primer momento se contrató un despacho de abogados caro, y también se contrató, eso fue antes de estar yo, y se contrató una empresa de comunicación y todo esto, pero es que en el primer año nos comimos toda la dotación que teníamos y prácticamente, contratar a esas dos entidades. Entonces, como no había dinero, pues todo un poco lo hicimos los de dentro de la casa. Por supuesto, el que más tiró del carro fue nuestro director general, Borja Cardeluz, que ha sido una suerte que nos lo hayamos encontrado por el camino, porque la labor que ha hecho Borja Cardeluz para el mundo del toro no tiene precio. ¿Y cuáles han sido los logros de la comisión jurídica? ¿Puedes enumerar los más importantes? Bueno, pues ha ganado un montón de recursos, hasta el tal punto que hoy ya, si te das cuenta, apenas hay ataques al mundo del toro. Pues ganó, le pusimos varias demandas a los que por redes sociales avasallaban a representantes del mundo del toro. Ya digo, los dos puntos altos fueron la muerte de Víctor Barrios y la del niño Adrián. Y llegó a decir alguno por las redes que ojalá se muriera el niño porque le gustaban los toros, estaba en un cáncer terminal, y de Víctor Barrios dijeron barbaridades. Pues eso se paró. Se paró lo del reglamento de Baleares. Se ganó lo del alcalde de Villena, y sobre todo que hemos parado esos ataques. Ya saben que esos ataques no son gratis, saben que si nos atacan y si se meten con el mundo del toro, pues van a tener una respuesta jurídica potente y además documentada. Entonces, si te das cuenta, ahora apenas hay ataques jurídicos. Te encuentras lo de la alcaldesa de Gijón, pero ahí no hemos podido hacer nada. Lo hemos intentado de todas formas, pero no se puede hacer nada. De todas maneras, esa es una batalla en la que no se ha tirado la toalla. Se están estudiando las maneras. No, y se está actuando. Fíjate que una de las, que luego entraremos en ella, si te parece, luego lo explicaré, uno de los puntos potentes que tiene la Fundación es la creación de capítulos. Creamos el capítulo de Gijón precisamente para eso, el capítulo de Asturias. Pues hemos estado hablando con los representantes políticos de los distintos partidos. Hemos pedido el informe que se hizo para declarar que la plaza no reunía las condiciones. Fíjate qué disparate, ¿no? La plaza reunía las condiciones en el verano del 21 para dar toros, y en el invierno del 22 ya no. Y además, por lo visto, era una empresa auditora externa la que se contrató. Claro, porque el arquitecto municipal era el que había firmado que la plaza reunía todas las condiciones para dar toros. Entonces, como sabía la alcaldesa que el arquitecto municipal no iba a firmar lo que ella quería, se buscó un auditor externo, que además en el estudio que presenta hay muchas irregularidades, y nosotros estamos en ello, ¿no?
Muy bien. Estamos trabajando pues para voltear eso. No es fácil, la verdad es que no es fácil, y sabemos que cuando se entran en procesos legales el tiempo corre en nuestra contra, ¿no? Cuando quieran a lo mejor dictaminar, pues oye, puede pasar lo que pasó en Cataluña, ¿no? Que cuando dictaminen han pasado 6 años y ya pues nadie se atreve a dar toros en Cataluña. Pero hay que recordar que en Cataluña ahora mismo los toros son legales, porque la prohibición la tumbó el Tribunal Constitucional, y que si no se dan toros no es porque no sean legales, sino porque no hay nadie decidido a hacerlo. Una de las actividades que nosotros hicimos fue apoyándonos en que había un novillero que era de Olot. Olot es uno de los pueblos que están en el corazón de la idea independentista de Cataluña. Pues hay una plaza de toros bonita, antigua, y hay un novillero que es de allí, que tiene una peña, y fuimos a pedir la plaza al ayuntamiento para que nos dejasen dar toros. Todavía estamos esperando la respuesta, pero bueno, se está intentando, ¿no? Yo creo que el capítulo jurídico es fundamental, es uno de los puntales. Sí, la comisión jurídica. La comisión jurídica es fundamental, es uno de los puntales de la Fundación, y yo creo que tiene que seguir trabajando porque los tiempos que se avecinan están llenos de incertidumbre y por lo tanto no se debe bajar la guardia de ninguna manera. Tú piensas que hay juristas de primer orden. El presidente de la comisión jurídica, el Lorenzo Clemente, que es un hombre de un nivel jurídico brutal, y todos lo hacen por amor a la tauromaquia. Si nosotros tuviéramos que pagarle a la comisión jurídica todos los informes que leen y todos los que hacen, no tendríamos dinero en la fundación para llevar a cabo, y son gente que lo único que le une a la fundación, primero, es su amor a la fiesta, y segundo, es la credibilidad que tienen en la gente que estamos al frente de ella, ¿no? Vamos a hablar ahora de los capítulos. ¿Qué son los capítulos? Pues los capítulos son delegaciones que hacemos en distintas partes del territorio español, ¿eh? Vamos despacio, nos gustaría que hubiera un capítulo por provincia. ¿Por qué? Porque la tauromaquia hay que defenderla, y hay que conocerla, y hay que potenciarla en el terreno, ¿no? Ha habido capítulos en los que hemos acertado con el coordinador del capítulo, y en otros porque no ha habido tanta suerte. Por ejemplo, hay capítulos como el de Salamanca, como el de Granada, como el de Córdoba, que funcionan de maravilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay otros, pues volvemos a lo de siempre, cuando se cruza aquí el afán de protagonismo y quieren ahí a gente que a lo mejor quiere utilizar el capítulo para promocionarse él, y esto no es así. Aquí el que venga y el que quiera arrimar el hombro en la fundación, y sobre todo el que quiera ayudar a la tauromaquia, tiene que pensar en eso, en la tauromaquia, y no en promocionarse él. Bueno, pues estoy obligado a ejercer de abogado del diablo, ¿no? Es la función siempre del entrevistador. Y entonces yo me he encontrado con muchos aficionados que me han dicho: no, yo no quiero saber nada con la fundación, yo no me hago del afeitado. Perdón, yo no me hago de la fundación porque no resuelven el tema del afeitado. Ya es una vergüenza las cosas que se ven en las plazas, y yo no me hago de la fundación porque no resuelven el tema del afeitado. Entonces, te tengo que preguntar, ¿qué papel tiene la fundación a ese respecto, si acaso lo tiene? Tú ya sabes lo que dicen los mexicanos, ¿no? No. Que desde que se inventaron las excusas se acabaron los pendejos, ¿no? Sí. Entonces es ridículo pensar que nosotros podemos entrar en ese tema, ¿no? Nosotros en estos momentos, a lo mejor la fundación en el futuro, cuando tengamos el apoyo de todo el mundo, porque hay una cosa que está clara: el que esté en la fundación está de forma voluntaria. Hoy por hoy no se le obliga a nadie a estar en la fundación, es decir, entra dentro de la conciencia de cada uno, tanto en profesionales como en aficionados, como bueno. Entonces, haya cada cual con su conciencia. Entonces, nosotros no podemos, hoy por hoy, no podemos regular el mundo del toro. Entonces, ni podéis fundar una comisión disciplinaria. No podemos, para nada. Hoy por hoy, a lo mejor en el futuro, pues este organismo, que es lo que siempre se pensó, cuando vaya cogiendo músculo, cuando vaya cogiendo potencia, y los que todavía no estén convencidos se den cuenta de lo importante que es, y estemos todos aquí integrados, pues seguramente que podremos tener muchas mayores funciones y mucha mayor influencia, ¿no? Está claro, ¿no? Pero desde luego pensar que hoy la fundación puede entrar en ese tema es una quimera.
Voy a decir una cosa, no voy a decir que sea de estúpidos porque no quiero engañar a nadie, pero sí que es de ilusos, ¿no? Más que ha trabajado y más que hemos peleado en nuestra familia por luchar contra la lacra del afeitado, no creo que haya luchado nadie. Pero ya digo que pensar que la Fundación puede servir para esto es una quimera. De todas maneras, yo aprovecho desde aquí para exhortar a las autoridades que por una vez pues cojan el toro por los cuernos y no hagan dejación de sus funciones, que es lo que hacen casi siempre, porque ahora mismo es la autoridad la que no cumple con su función. Pero empezamos por el principio, ¿no? Entonces, hay unos análisis de astas en los que nosotros ya denunciamos a finales de los 80, principios de los 90, que no son totalmente fiables. Entonces, tú no puedes perseguir a nadie si no tienes la garantía absoluta de que al que estás multando es culpable. Entonces, son unos análisis, unas técnicas que son de finales de los años 50, principios de los 60, en los que en el desarrollo de un cuerno influye la alimentación, el hábitat, el manejo, la genética. Ninguna de estas cosas coincide con las actuales, o lo digo de otra manera, desde finales de los 50, principios de los 60, todas estas facetas han cambiado y mucho hasta el toro de hoy. Entonces, nosotros somos enemigos del afeitado, a las pruebas me remito, ¿no? Y ahí está nuestro historial, ¿no? Hablo ya como vitorino, pero habría que empezar, hay métodos mucho más eficaces que los que se están utilizando para detectar el fraude, ¿no? Pero habría que empezar por ahí. Pero yo tampoco quiero entrar en ese tema porque vamos, ya digo que la Fundación, pensar que la Fundación puede entrar a resolver este problema es una quimera. Eso es un problema que sería más de la autoridad que de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo he dicho, ¿no? Pero habría que empezar por revisar las técnicas de análisis, ¿eh? Pues que la revisen. Vale, pues yo ya lo dije, nosotros lo hemos dicho a principios de los 90, sí. Y por ese motivo nos fuimos a lidiar a Francia durante 3 temporadas seguidas, ¿eh? 90, 91 y 92. Sí. Bueno, en España en el 91... La de Bilbao de Emilio Oliva, la del Toro Escudero. Y en el 92 ya hubo alguna excepción, sí, pero a Madrid no volvimos hasta el 93 a lidiar. Me acuerdo de la corrida, que nos la estuvo enseñando tu padre ahí abajo. Sí. Que estaba en el prado ese donde hay la casita blanca, que debe ser un transformador de la luz. Sí, estaba la corrida ahí. Sí, qué tiempo. Bueno, pues está claro, haciendo un resumen, es un problema disciplinario que hay que encomendar a la autoridad, ¿eh? Y ya está. Te tengo que preguntar por otro asunto polémico. Llega el año 2020, se declara la pandemia, la actividad taurina se paraliza prácticamente al 100%, y entonces la Fundación pues toma la decisión de impulsar con la complicidad de algunas autonomías una serie de certámenes de novilladas. Supone una gran novedad porque es la primera vez que las comunidades autónomas han financiado festejos taurinos, y luego además digamos que fue un balón de oxígeno y un salvavidas para los novilleros, porque en los años 2020 y 2021 prácticamente las únicas novilladas que se dieron fueron las impulsadas por la Fundación a través de sus circuitos. Por lo tanto, en unos años que los novilleros no hubieran toreado nada, torearon gracias a la Fundación. Luego se logró implicar administraciones que tradicionalmente no estaban implicadas, y por lo tanto, digamos que desde mi particular punto de vista fue un gran beneficio para la fiesta. Sin embargo, he detectado, sobre todo en el ambiente profesional, unas enormes discrepancias, muchas críticas, resumidas en esta frase: es que se están metiendo a empresarios, es que a lo que se dedican es a montar novilladas, y a eso no se tienen que dedicar, que eso ya nos dedicamos nosotros. Claro, yo cuando oí eso digo, ¿cómo que os dedicáis vosotros? Si no quisisteis hacer nada, si dejasteis todo el campo libre, ¿no? Entonces ha habido una gran crítica a la Fundación por el hecho de organizar pues los diferentes circuitos de novilladas, que para mí han sido absolutamente beneficiosos porque son las novilladas que se han dado, ¿no? Pero me gustaría que tú explicaras primero cómo se han organizado los circuitos, y además que se han hecho, sobre todo que expliques que se han hecho con criterios transparentes. Bueno, lo tengo que decir que los circuitos es una de las partes de las que más orgulloso me siento de mi paso por la Fundación.
es anterior a la pandemia. De hecho, el estado de alarma se declara el día 14 de marzo, que era un sábado, y nosotros el 16 de marzo, antes de la pandemia y todo, ya íbamos a presentar el circuito de Andalucía y tuvimos, por supuesto, que hacerlo de otra manera y cambiar todo el esquema y todo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, en el año 18 se estaba hablando del problema que había con las novilladas picadas, que la verdad es que la etapa de sin caballos está perfectamente cubierta. La carrera de un torero tiene varias etapas, que es la etapa de toreo de salón y la etapa de becerrista, torero sin caballos, que más o menos vamos a decir que casi es lo mismo, pero bueno. Entonces esa etapa con las escuelas se cubre perfectamente. Es más, las escuelas hay que agradecerles, no solo como taurinos, sino como ciudadanos, la labor que han hecho con muchos chavales pertenecientes a grupos sociales en peligro de exclusión. Han hecho personas válidas para la sociedad, educadas, respetuosas, con unos valores, y ya digo y repito, que había muchos de esos chavales que pertenecían a grupos sociales en peligro de exclusión. Y el que tenga alguna duda puede leerse el libro de Joselito, de José Miguel Arroyo Joselito. Lo dice claramente, es decir, si yo no hubiera sido por la escuela taurina y si no hubiera querido ser torero, pues hubiera sido, o estaría en la cárcel, o estaría muerto, porque sería un delincuente, ¿no? Eso lo dice él, no lo estoy inventando yo. Entonces, una vez que los chavales debutan con caballos, tienen que abandonar las escuelas. Y entonces ahí había una laguna tremenda. Había una cantidad de vocaciones que se perdían y prácticamente toreaban en la etapa de novilleros con caballos, los ponedores o los que tenían unas cualidades excepcionales y les cogía alguna casa importante o algún taurino importante. Pero había otras muchas vocaciones que se iban por el desagüe. Entonces nosotros, aprovechando además que las plazas de tercera estaban perdiendo la dinámica de dar festejos, juntamos las dos cosas y fuimos con un proyecto a las distintas administraciones para explicarles que estaban invirtiendo en unas escuelas de tauromaquia que luego no tenían continuidad ni futuro los chavales que ahí participaban, por un lado. Y por otro lado, con los proyectos que llevamos a las distintas administraciones les explicábamos que el mundo del toro es una forma de llevar la cultura y de potenciar la economía a las zonas rurales. Y entonces lo vieron perfectamente. Y las administraciones apostaron por eso. Y dotaron con una serie de fondos económicos que nos han permitido hacer una serie de circuitos de las que han salido novilleros muy importantes. Te puedo decir que el 80 o más % de los novilleros que están funcionando en el año 22 han salido de los circuitos. Pero además tengo que decir que eso es dinero público, que nosotros ese dinero lo tenemos que justificar en qué lo gastamos, cómo se gasta y el resultado final de la utilización de ese dinero. Y además existe una convocatoria pública, es decir... Y entonces nosotros eso lo hemos hecho con absoluta transparencia. Primero, nosotros no hemos sido empresarios en ninguna de las novilladas o de los festejos de los circuitos, porque estamos hablando de que se hizo el circuito de Andalucía, que fue el primero, el segundo fue un circuito de sin caballos de Castilla-León, que desembocó al segundo año, en el 21, en un circuito de novilladas picadas. Estamos hablando del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, que además conseguimos hacer un circuito de matadores de toros con encastes en peligro de extinción con ganaderías de la comunidad, que es la Copa Chenel. Y hubo un cuarto circuito que nosotros pensamos que es imprescindible, el del norte, que se hizo con los fondos de la gira de reconstrucción, que de esa no hablamos, que no hemos hablado, pero podemos hablar luego, en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, son los 4 circuitos que se han hecho. Y tenemos en cartera ampliar con 2 o 3 circuitos más, pero no puedo hablar de ellos hasta que no se concreten, ¿no? Entonces, nosotros no somos empresarios. La mayoría de esos circuitos delegamos en ANOED, que es la asociación de empresarios. Y en los que ANOED no entró, hicimos un concurso público, pusimos unas bases, y los empresarios que cumplieron esos requisitos y que ganaron los concursos de cada sitio, pues son los que han organizado, pero lo han organizado empresarios.
Lo que sí está claro es que aquí ha cobrado todo el mundo. Aquí se ha pagado la seguridad social a todo el mundo. Aquí ha habido, las empresas que han participado estaban al día de sus obligaciones, tanto fiscales como con la seguridad social. Y además es una nueva forma, entendemos que con los circuitos se creó una nueva forma de programar y de realizar y de promover los festejos taurinos, en los que había una competencia y en el que los chavales que participaban en ellos iban ascendiendo y pasando a distintas fases, a siguientes fases, según sus méritos, ¿no? Entonces, creo que han sido importantísimos. Y repito, nosotros no hemos sido nunca empresarios. Los empresarios han sido empresarios. Y luego también ha sido una forma de que muchas ganaderías lidiasen. Bueno, eso además, porque además inventamos no lo inventamos, pero en los circuitos decidimos que la mayoría de ellos se hicieran con 2 ganaderías distintas, haciendo desafíos ganaderos entre las distintas ganaderías. Pues de los circuitos no se han lidiado ni más ni menos que de 105 ganaderías diferentes. Se han creado más de 1.600 boletines de profesionales. Han toreado, bueno, ha sido una exageración en 3 años, ¿no? El que critique los circuitos seguro que es porque tiene intereses personales, estoy seguro, o tiene la vista muy corta, tiene muy poca perspectiva, porque creo que ha sido una de las cosas más positivas y de las que más orgulloso me siento. Oye, hay un montón de pruebas, ¿no? Muchos chavales han debutado con caballos en los circuitos. Ha habido otros, por ejemplo, un novillero que están hablando mucho de él, que es este chaval de Murcia, que estaba en la escuela de Almería, Jorge Martínez, había toreado 2 novilladas en toda su vida. Y con los circuitos se puso a funcionar y es uno de los novilleros que más ilusionan. Y también de Sergio Rodríguez, el chaval de Ávila, que debutó con caballos en los circuitos. Es que han sido tantos y tantos y tantos que me pierdo, ¿no? Entonces, y oye, ¿qué deciros de Francisco de Manuel? Que había toreado 3 corridas de toros en su vida, la de la alternativa, la de la confirmación y otra. Entró en la Copa Chenel, ganó la Copa Chenel. Por ganar la Copa Chenel hay que decir que los empresarios nos han ayudado en todo, tanto el empresario de Sevilla como el de Madrid, como Garzón, como la FITA, casi todos premiaban a los novilleros que destacasen y que fueran triunfadores en los circuitos o a los matadores. Entonces Francisco de Manuel entró en la corrida del 12 de octubre por ser el ganador de la Copa Chenel. Otro tonto se podría decir de Fernando Adrián el año antes, ¿no? Igual. Que estaba totalmente parado. Yo creo que Fernando Adrián llevaba 5 años de matador de toros. Llevaba una barbaridad, me parece que desde el año 12, desde el año 2012. No sé si eran 5 y había toreado 7 o 7 años y había toreado 5. Sí, llevaba muchísimo tiempo parado y a raíz de la Copa Chenel es cuando empezó a... Son imprescindibles los circuitos, vamos. El que lo piense de otra manera, que me perdone, pero desde mi punto de vista son absolutamente imprescindibles y te lo repito, es una de las actividades que hemos hecho de las que más orgulloso me siento. ¿Que todo se puede perfeccionar? Claro, cómo no. Y luego además los circuitos han nacido con vocación de continuidad. O sea, la idea es que permanezcan y se celebren año tras año. Por supuesto. Ya hay algunos que hemos celebrado la 3ª edición, como ha sido el de... Castilla-León, el primer circuito fue de sin caballos, pero luego hemos celebrado 2 de novedades picadas. Y otros sin caballos. Ha habido 2 sin caballos y 2 con caballos. Vale, bueno, claro. Es que el primer año se hizo el de sin caballos, el segundo sin caballos y con caballos, y el tercero con caballos. Eso es. Pero quiero decirte que, de hecho, del primer certamen de sin caballos, salieron muchos de los que participaron luego en por ejemplo, Sergio Rodríguez. Este año, Valentín, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ismael Martín. Ismael Martín ha toreado 2 sin caballos y 1 picado, ha ido ascendiendo. Mira, Joshua. Joshua de la Calzada igual, ha toreado sin caballos y con caballos, es decir, se ha hecho un seguimiento de su carrera. Claro. O el mismo... todos, es que fíjate que ganó el primer año... Luego ha habido intercambios interesantes, por ejemplo, Sergio Rodríguez debutó con caballos en el de Castilla y León, repitió en Castilla y León, pero este año toreó en Madrid, en el de Madrid, o sea que ha habido también un movimiento de novilleros. Claro. Aunque sea, como se ha tocado tangencialmente, creo que debías explicar algo de la gira de la reconstrucción.
Bueno, pues eso es muy claro. Ahí sí que es por la pandemia. Viene la pandemia el día 14 de marzo del año 20, justo cuando iba a empezar las fallas de Valencia. El toro lo tenía todo, completamente todo. Resulta que era uno de los grandes espectáculos de masa y uno de los peligros en la pandemia era las grandes congregaciones de personas en espacios públicos. La única ventaja que teníamos era que eran espacios abiertos, que era el aire público, ¿no? Pero todo lo demás eran desventajas. Total, que no se podía dar prácticamente nada. Entonces, desde el primer momento nosotros planteamos que habría que hacer algo. Hubo un estudio que hicimos enseguida desde la Fundación del tema de los aforos y de las distancias de seguridad, que nos lo copió enseguida la Administración, y más que lo copiárnoslo, lo entendió enseguida y vio que guardando la distancia de seguridad y guardando una serie de requisitos como existencia de mascarillas, de gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, como era el aire libre, pues que cuando bajase la intensidad de la pandemia se podían realizar cosas, ¿no? Entonces hablamos con todos los componentes del mundo del toro y, por supuesto, con Telefónica, con el canal Toros de Telefónica, de Digital Plus, y la verdad es que nos apoyaron en todo y se consiguió hacer con la generosidad de los matadores, con la generosidad de los ganaderos y con la generosidad también de los banderilleros y de todos los integrantes de la fiesta y de los empresarios, se pudieron hacer una serie de festejos con muy poca gente, con muy poco público, porque eran aforos restringidos, pero y además se hicieron de 4 toros para aminorar costes, y que fueron los únicos festejos, o uno de los pocos, que se dieron en plena pandemia, ¿no? Fuimos uno de los pocos espectáculos que fuimos capaces, además, de ponernos de acuerdo para potenciar o para conseguir unos fondos para, cuando pasase la pandemia, volver a reconstruirnos, ¿no? Entonces se consiguieron 813.000 euros y con eso se completaron los circuitos de novilladas y se completó el circuito del norte, ¿no? Y uno de los problemas principales que veo a la fiesta de los toros es, ¿cómo decir?, un individualismo exacerbado, por definirlo de alguna manera. Aquí cada uno tira por su lado, mira mucho su propio interés y su propio ego, y le cuesta mucho tomar decisiones altruistas y le cuesta mucho mirar por el bien de la fiesta, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que tiene el toreo, ¿no? Yo creo que somos latinos y somos ibéricos, y yo creo que no solo es el problema del toro, ¿no? Es un mal general de España. Claro, yo creo que es así, ¿no? Pero el toro, como es unas expresiones más genuinas de nuestro pueblo, pues ahí se acentúa todo, ¿no? Entonces... Hombre, también tiene otro problema, que es que en otros mundos te puedes permitir el lujo de ser individualista, de ser egoísta y de llevarte muy mal con el vecino de enfrente, pero en este mundo no se puede permitir, porque es un mundo muy atacado. Tenemos fuera grandes enemigos que están todo el día conspirando contra nosotros. Y yo no sé hasta qué punto el mundo del toro es consciente. Los árboles no les dejan ver el bosque. Están tan obsesionados con la inmediatez, con que me llevo mal con con que si este está en la mesa yo no me siento, y tal y cual, que no se dan cuenta de la enormidad que tenemos ahí enfrente de nosotros, que vienen a por nosotros, y que si desde luego si no estamos unidos, acabarán con esto, porque están muy bien financiados, tienen un respaldo enorme internacional y por lo tanto son muy poderosos, y la única forma de hacer frente a eso es con la unión de los aficionados y de los taurinos. Con ese objetivo nació la Fundación, ¿no? La verdad es que la Fundación nace en un momento en el que estábamos no atacados, sino súper atacados. Y lo que tú has dicho, el mundo del animalismo galopa. Nosotros hemos hecho estudios, hemos hecho presentaciones y hemos hecho hasta lo hemos llevado al Senado, no al Senado, lo hemos llevado al Senado, sí, no al Congreso, al Senado, y explicando lo que es el animalismo y de los fondos de los que dispone, cuáles son sus objetivos
y todo lo que va ahí detrás, ¿no? Porque los toros son una primera piedra de toque por lo que representan. Son muy simbólicos. Por eso y por la repercusión que tienen. Y bueno, es lo primero que atacan, pero después detrás de los toros va todo lo demás, como ya se está viendo, va el consumo de carne, va la equitación, va la experimentación con animales, va el consumo no de carne, sino de huevos, de todo producto de origen animal, tanto para alimentación como para vestimenta, como para ocio, como para experimentación, ¿no? Entonces, pero el mundo del toro, por lo simbólico que es, por la repercusión que tiene todo lo que tiene que ver con el toro, pues es uno de los principales objetivos, porque sería una propaganda tremenda. Si en España acaban con los toros, sería un golpe de efecto brutal. Totalmente, ¿no? es decir, se derribaría un tótem totalmente. Es decir, si en España se acaba con los toros, pues desde luego ya tienen el campo libre para hacer lo que quieran. Me supongo que la Fundación estará intentando crear sinergias con el mundo de la caza, por ejemplo, o con el mundo de la carne, supongo, ¿no? Sí, hemos hecho reuniones, lo que pasa es que, bien, hemos estado hablando con ellos y, bueno, claro que se intentan hacer sinergias, creo que debemos de trabajar todos juntos y cada día se dan más cuenta. Al principio nos tomaban por majara. Me acuerdo la primera reunión que hicimos con los productores de carne de vacuno, que hay una asociación, no sé cómo se llama. Ugabán, ¿no? O Soprovac, o algo así, no sé. Bueno. Ugabán es el de las vacas nodrizas. Bueno, Asoprovac creo que, no me acuerdo. Sí. Y nos tomaban un poco por qué están diciendo, ¿no? Y ya hace poco nos han llamado para tener una reunión, porque se dan cuenta de cómo... Que se van acercando. Claro, es así. Y es como tú dices, el mundo del toro lo podemos defender, lo podemos promocionar y podemos explicarlo a los demás desde la unión. Y la única o la principal vía que tenemos todos los que amamos la fiesta en estos momentos es precisamente la Fundación. Luego también la Fundación se ha embarcado en, vamos a decir, en la faceta cultural de la fiesta, por medio del Instituto Juan Belmonte. Están los circuitos, está la comisión jurídica, están los capítulos, pero también digamos que una faceta muy importante de la Fundación en los últimos tiempos es el Instituto Juan Belmonte, que por cierto ha hecho muchísimos actos de concienciación de todo lo que estamos hablando, también de exaltación de la faceta cultural de la fiesta de los toros. Tengo entendido que va a hacer también una pequeña colección editorial de libros. Y bueno, ¿qué me puedes contar del instituto? Bueno, pues que creo que la tauromaquia no puede estar fuera del mundo de las ideas. Y entonces el Instituto Juan Belmonte no es ni más ni menos que la herramienta que tiene el mundo del toro en el mundo de la intelectualidad. Creamos foros de debate, vienen antitaurinos, vienen gente de... Bueno, porque los toros son patrimonio de todos los españoles, no entiende de colores políticos, pues hemos hecho un debate del toro, los toros de la izquierda, los toros desde la derecha, pues para explicar que esto es patrimonio de todos. Y sobre todo es eso, es un poco estar presente en el mundo de las ideas, en la intelectualidad, ¿no? Es decir, oye, pues defender con orgullo lo que somos, lo que representa, y explicar en estos momentos la Fundación y el mundo del toro, en definitiva, por extensión, es uno de los principales paladines en la lucha social por todo lo que... Por la libertad. Por la libertad, pero sobre todo por la teoría de eliminar todo lo anterior, no me sale la palabra. Hay un... Bueno, y de la lucha contra el especismo, ¿eh? Es decir, y contra... Es que hay la cultura de la cancelación. De la cancelación. Entonces, el mundo del toro está peleando precisamente como paladín y como punta de lanza contra toda esa cultura. Es decir, vamos a borrar todo lo anterior y vamos a hacer un mundo nuestro, que nosotros creemos, ¿no? Pues no, señores, si está todo inventado. Totalmente. Entonces hay que respetar. Si tú no quieres repetir los errores del pasado, tienes que conocer tu historia, porque si no los estarás repitiendo constantemente, ¿no? Lo dijo Cicerón hace ya muchísimos años, efectivamente. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero sobre todo yo, muchas veces, cuando me encuentro con gente que no es especialmente aficionada, ni tiene un contacto
directo con la fiesta y que esté influido de los prejuicios que le han inoculado, yo siempre le hablo de la palabra libertad, ¿no? Es decir, igual que a usted no le gusta que se metan en su vida, pues tiene que comprender que a nosotros no nos gusta que se metan en la nuestra. Y la tolerancia, precisamente, es aceptar la presencia de gente que no comulga con nuestras ideas. Pero es la base de la democracia. Exacto. Y de la convivencia. Es decir, tu libertad acaba donde empieza, exacto, o tus derechos acaban donde empiezan los míos, ¿no? Eso entonces, es. Lo que sí está claro es que bueno, no podemos admitir que nos impongan un pensamiento único. Estamos en unos momentos en que la sociedad se censura más que nunca. En el mundo del toro, bueno, pues yo te puedo contar 1000 historias de las cosas que nos han censurado a la fundación, incluso algunos portales taurinos que son parte del mundo del toro. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que luchar contra la imposición de la cultura única, ¿no? Yo creo que precisamente la UNESCO defiende los patrimonios culturales e inmateriales de la humanidad precisamente por eso, porque no importa que seas una minoría, lo que importa es que hagas algo que si se pierde, se perdería un patrimonio único e irrepetible. Y entonces, si por cualquier motivo la tauromaquia llegara a perderse en algún momento, se perdería un patrimonio cultural, y ya no solo cultural. Y se perdería el toro. Es un patrimonio genético, un patrimonio medioambiental, bueno, lo que se perdería, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de luchar por lo que somos y sobre todo por lo que aportamos, además, y un patrimonio económico. No se nos olvide, ¿eh? Oye, que estamos en Extremadura... Que lo pregunten en Pamplona, por ejemplo. Vale, pero además en el campo. Sí, sí. Porque fíjate, lo que más en población fija en el medio rural es la ganadería. Y dentro de la ganadería, la que más puestos de trabajo que da... Lidia. Es la lidia. Por cada puesto de trabajo que da una ganadería de ganado manso o de ganado o de cualquier especie de animal doméstico, el toro de lidia da como por encima de los 4 puestos de trabajo con respecto a los demás, ¿no? Y luego además somos los grandes defensores del toro como animal. Esto hay que reivindicarlo. En el momento en que los antitaurinos consiguieron sus objetivos, el toro desaparecía. Por supuesto. Y eso hay que decirlo, claro. Y gestores medioambientales. Sí. Para que tú te hagas una idea, tenemos un patrimonio único desde el punto de vista de la ecología, que es la dehesa. Cuando España llegó a la PAC, los centroeuropeos no entendían porque ellos tenían o pasto o bosque. Entonces yo decía, oye, que esto es de pasto. No, pero es que hay encinas, es bosque. No, mire usted. Se ha conseguido en la península ibérica, porque la dehesa solo es de España y Portugal, un tipo de explotación con un equilibrio perfecto, con una biodiversidad tremenda, ¿no? Y que es la dehesa, que tú tienes árboles, pero que debajo de los árboles los animales comen hierba y que además esos árboles producen unos frutos que son las bellotas que también ayudan a que los animales se alimenten y no lo comprendían. Y eso es un patrimonio que tenemos que es único. Pues para que te hagas una idea, casi el 50% del terreno adhesado de la península ibérica está ocupado por ganaderías de lidia. Es decir, lo han conservado y lo han creado los ganaderos de lidia. Entonces, muy importante. Y luego todas las especies salvajes que viven al amparo de esa dehesa. Claro, es una explotación, es la más sostenible de todas las, quizás de las más respetuosas con el medio de todas las explotaciones ganaderas que existen en el mundo. Y ya para finalizar, me gustaría que pues dijeras a todos los aficionados que nos están escuchando, que nos están oyendo, las razones por las que se deben afiliar a la Fundación Toro de Lidia. Bueno, sí, yo creo que ya se han dicho muchas. Primero, ha habido algo bueno que no he dicho, que es que desde el principio la Fundación hizo un discurso y tuvimos un portavoz, que es el que ha ido a defender la tauromaquia en los distintos programas, pero es que da además programas y en los distintos medios y en el día a día, y nuestro discurso ha calado. Es decir, ya después de hablar nosotros del tema de animalismo, después del discurso de la Fundación ha calado. Pero es que además se hizo una estrategia, que la tenemos en el mural de nuestra sede escrita, que son objetivos que vamos cumpliendo poco a poco. Es decir, lo que se hace todo tiene un cómo y un porqué, ¿no? Entonces, lo que yo sí les digo es que aquí la mayoría de los que estamos por amor a la tauromaquia,
que la mayoría estamos poniendo de los que trabajamos en la Fundación nuestro tiempo y nuestro dinero a servicio de la tauromaquia, que tenemos un patrimonio único que hemos heredado de nuestros mayores, que tenemos la obligación de defender, de potenciar, y además de que la tauromaquia regularice o normalice su relación con el resto de la sociedad, y que, bueno, pues que todo esto se hace con medios económicos. Sin medios económicos no se puede hacer nada. Nosotros tenemos en estos momentos 7 personas en plantilla que trabajan a tiempo total para la Fundación y a diario, ¿no? Pero si tuviéramos más medios, pues tendríamos más gente trabajando y haríamos más cosas, ¿no? Entonces, se puede colaborar con esta lucha, se puede colaborar con pelear o con la lucha que está llevando la Fundación, haciéndote amigo de dos maneras. Primero, siendo orgulloso y sintiéndote orgulloso de ser taurino y proclamarlo en cada momento sin esconderte. Colaborando también en participar y en acudir a los festejos o en los actos que lleven el sello de la Fundación, y por supuesto haciéndote amigo. Amigo, pagas 50 euros al año, de los cuales nosotros mismos te hacemos toda la documentación, y en tu declaración de Hacienda el Estado te va a devolver el 80% de lo que tú has puesto para ser amigo de la Fundación. Es decir, que por 10 euros al año puedes ayudarnos bueno, pues a seguir haciendo cosas. Pero es que además, como decía un aficionado de Castellón, es el mejor negocio que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo descuento en algunas plazas de toros, tengo descuento en algunos restaurantes, tengo descuento en algunos bares. Mandan información todos los meses, porque a todos los amigos tenemos una página web en la que les informamos todo lo que estamos haciendo. Y al final, como él decía, le gano dinero a esto de ser amigo, ¿no? Yo creo que merece la pena apoyar lo que uno quiere, merece la pena apoyar al mundo que uno pertenece, y es que además estamos luchando contra verdaderos monstruos, ¿no? Por ejemplo, Ecologistas en Acción en España son 40.000 socios, Greenpeace España son 100.000 socios. Y yo creo que más barato que eso no van a encontrar nada. Y es otra cosa, que aquí no se va ni un euro, ¿eh? Aquí todos los años damos nuestras cuentas, hay un experto profesional que todos los años... Una auditoría. Las audita, exactamente, audita nuestras cuentas, y aquí no se escapa ni un solo euro. O sea, es más, la mayoría de los que estamos colaborando en la Fundación nos pagamos nuestros viajes, nos pagamos nuestras dietas, etcétera, etcétera. Que por una aportación muy pequeña puedes hacer mucho. Desde luego, eso está claro. Pues yo creo que hemos tocado todos los temas, hemos ido pasando por cada uno de los episodios en los que pues trabaja la Fundación, y yo creo que... Sí, tengo que decir que el equipo de trabajo que tenemos es fabuloso, ¿eh? Tenemos una gente que tiene una dedicación absoluta. Los circuitos muchas veces les ha ocupado hasta sus fines de semana, han trabajado en sábados y en domingos sin ninguna retribución extra, y además con una eficacia y un cariño y una dedicación al mundo del toro increíbles. Pero también tengo que decir que tenemos un director general que nos ha tocado la lotería con él, por lo mismo, porque ha antepuesto los intereses de la Fundación y del mundo del toro a los suyos propios. Ha sido una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo del toro, y ha traído unas ideas, y ha traído unos proyectos, y ha traído un refrescamiento, y ya se ha estudiado todo, cada cosa que ocurría, que creo que ha sido importantísimo, y que creo que en muchas ocasiones se le ha atacado de una forma muy injusta, quizás por egos personales y otras veces por desconocimiento, ¿no? Yo creo que sobre todo eso, es decir, las críticas que yo oigo son críticas que no tienen una justificación profunda, y son sobre todo por dos cosas, por el afán de protagonismo muchas veces, y también por ese afán tan español de estar en contra de todo por sistema. Digan lo que ustedes digan, yo me opongo, ¿no? Eso es muy español. Es decir, en cualquier comunidad de propietarios te encuentras con ese personaje, ¿no? Pues eso pasa aquí también, pero al final termina siendo una actitud muy negativa, profundamente negativa en unos tiempos tan complejos como los que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que
la labor de la Fundación pues ha sido una gran labor. Y además otra cosa, se ha implicado en la defensa de la fiesta a mucha gente muy valiosa que tiene un horizonte muy amplio, porque yo también lo que veo en la gente del toro es que su horizonte es muy corto. Y esa gente del toro tiene que aprender y tiene que ser consciente de que hay gente que sabe mucho más y que tiene una experiencia mundana y de estudios muy importante, y que por lo tanto es muy importante que estén con nosotros y que nos estén ayudando, y que por lo tanto lo que hay que hacer en lugar de criticar es colaborar. Pues amén. Estupendo. Pues nada, que muchas gracias por habernos recibido en tu casa. Te emplazamos para la primavera para ya directamente hablar de tu ganadería, y que nada, que muchas gracias por recibirnos en tu casa y nada, pues un placer. Pues gracias a vosotros, el gusto es mío. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.